Vamos a terminar lo que es el repaso, ¿verdad? Repaso de examen de la otra semana. Y vamos a recordar entonces lo del tema de funciones, que es lo que nos hizo falta de repasar de la última clase. Muy bien, chicos. Recuerden que una función es una relación entre dos variables, ¿verdad? Donde la primera variable siempre va a ser el conjunto llamado el dominio y la segunda variable siempre va a ser el conjunto llamado el codominio, ¿verdad? Ahora, recordemos que una función tenía que cumplir ciertas condiciones, ciertos requisitos, digámoslo de alguna forma. Los requisitos son que cada elemento del dominio, es decir, cada elemento del primer conjunto, únicamente se puede relacionar con un elemento del segundo conjunto, nada más con uno. Por ejemplo, en este caso yo podría decir que el 1 va relacionado con el 5, pero ya el 1 no se puede relacionar con ningún otro. Yo puedo decir que el 2 va también relacionado con el 5, no hay problema, pero ya el 2 no puede ir relacionado con ningún otro. El 3, digamos de que va con el 6, y el 4, digamos que también va con el 6, ¿verdad? Eso es una función. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos la siguiente situación? Que el 3 se relaciona con el 6 y digamos que el 3 también se relacionaría con el 7. Ya ahí no es una función, ¿verdad? Ya ahí no es una función porque recordemos que para que sea función, cada elemento del dominio se tiene que relacionar únicamente con un elemento del codominio. Ok. Y profe, Dime. ¿uno los coge los números o es que...? Bueno, esto yo se los voy a dar. Si acá Okay. yo me lo estoy pues inventando, ¿verdad? Pero este diagramita acá que ustedes están viendo, yo se los voy a dar siempre. Ahora, chicos, ¿qué elementos podemos calcularle a una función? Se le podía calcular el dominio, se le podía calcular el codominio, se le podía calcular el ámbito, y además de que se le podían calcular imágenes y preimágenes. Recuerden eso también. Recordemos que los elementos que estaban en el dominio se llamaban preimágenes, y los elementos que estaban en el codominio, o en el ámbito más bien, se llamaban imágenes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo ahí podría pedirles que me calculen la imagen de 4. O la preimagen de 6, por ejemplo. Entonces, vamos a ver. El dominio son todos los elementos del primer conjunto. ¿Ok? Todos los elementos del primer conjunto. Es decir, el dominio serían los números 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Todos los elementos del primer conjunto. El codominio son todos los elementos del segundo conjunto. Es decir, en este caso el codominio sería el 5, el 6 y el 7. ¿Ok? El ámbito era un concepto vacilón, ahí lo estuvimos trabajando la otra vez, analizando bastante porque tenía un detalle, ¿verdad? El ámbito también son los elementos del segundo conjunto, pero únicamente los que tienen relación con elementos del primero. Es decir, únicamente los que tienen preimagen. Por ejemplo, el 5 tiene preimagen y el 6 tiene preimagen, pero el 7 no. Entonces, el ámbito serían solamente el 5 y el 6. El ámbito siempre van a ser elementos que tienen relación o que tienen preimagen. Imagen de 4, bueno, aquí está muy fácil porque solamente hay un 4. Entonces no hay mucho que analizar. Aquí está el 4, sí. Y su imagen, si seguimos la flechita, su imagen es el 6. Y la preimagen de 6, ok, resulta que el 6 tiene dos preimágenes. Eso puede suceder. El 6 tiene relación con el 3 y tiene relación con el 4. Es decir, ambas son preimágenes del 6, ¿verdad? Entonces, preimagen de 6 sería el 3 y también el 4. ¿De acuerdo? Eso es más que todo lo que tenemos que dominar de una función. Ahora, yo puedo agarrar esta función y representarla por medio de pares ordenados. Como ya sabemos que el primer conjunto, es decir, el dominio, está en el eje X y el segundo conjunto está en el eje Y, ¿verdad? Recuerden eso. Entonces yo podría agarrar y decir, aquí tengo puros pares ordenados. Por ejemplo, el número 1 que está en X va con el 5 de Y. Entonces 1,5. Ese sería el primer par ordenado, ¿verdad? 1 con el 5. Luego el 2 también va con el 5.
Ahí está el otro par ordenado, 2 de X. ¿Se acuerdan que el par ordenado era primero X y luego Y, verdad? Entonces el 2 de X va con el 5 de Y. El 3, que es el que sigue. Ok, el 3 va con el 6. Y el 4 va con el 6 también. Y esa sería una representación que tendríamos, digamos, de esa función. Muy bien. Más o menos vamos recordando, ¿sí? Los detalles. Cualquier duda me avisan, chicos. Sí, sí. No era tan complicado. Yo les dije a ustedes, este tema al principio, como es tanta información, uno siente que es mucha cosa, pero ya ahí, pues por supuesto, ¿verdad? Con la práctica y con todo lo demás, vamos a irlo comprendiendo mucho mejor. Vean este otro ejemplo, veámoslo como número 2. Digamos de que yo les doy una función f de la siguiente forma, 3,2, 4,3, 5,2 y 6,4. Y les pido todo, dominio, codominio, bueno, les hago una serie de preguntas. Lo primero que deberíamos de hacer acá es colocar esto en forma de gráfico. Entonces usted agarra y hace el diagrama de Venn y usted dice, ok, si aquí van las X y aquí van las Y, y sabemos que esto es X y esto es Y, esto es X y esto es Y, X y Y, X y Y, ¿verdad? Entonces, lo que podríamos hacer ahí es relacionar cada elemento. Por ejemplo, el 3 de X, el 3 lo ponemos en X. ¿Y con quién va relacionado? Con el 2. Entonces ponemos el 2 y decimos que el 3 va relacionado con el 2. Listo. Siguiente par ordenado, el 4. El 4 va relacionado con el 3. Siguiente par ordenado, el 5. Vean acá lo que sucede, chicos. El 5 va relacionado con el 2, ¿verdad? Según el tercer par ordenado. Pero ya el 2 lo pusimos. Entonces yo acá nada más diría que el 5 va con el 2, pero ya el 2 está allá. Entonces nada más lo relacionamos. Y el 6 iría con el 4. Ok. Perfecto, perfecto. Ahora lo que hacemos es, voy a calcular todo. Quiero que calculemos el dominio, el codominio, el ámbito. Y voy a pedirles un par de imágenes. Quiero la imagen de 3 y quiero la preimagen de 3 también. Para que aprendamos ahí bien cuándo es preimagen, cuándo es imagen. Entonces, por ejemplo, el dominio son todos los elementos del primer conjunto. O sea, el dominio serían el 3, el 4, el 5 y el 6. El codominio son todos los elementos del segundo conjunto. O sea, el codominio sería el 2, el 3 y el 4. El ámbito son los elementos del segundo conjunto también, pero los que se utilizan, los que tienen preimagen. Ok, en este caso todos tienen preimagen. Quiere decir que el ámbito va a ser el mismo 2, 3 y 4. ¿Verdad? Porque todos tienen preimagen. Eso puede suceder, no hay ningún problema. El codominio y el ámbito pueden ser iguales. No hay ningún problema. De hecho, bueno, eso lo tenemos que ver para el otro examen, pero cuando el codominio y el ámbito quedan siendo iguales, es porque la función es inyectiva. ¿Verdad? Ahí vamos a verlo luego más adelante. Es porque la función es inyectiva. Ok, son conceptos que tenemos que ver para el próximo examen. Imagen de 3 y preimagen de 3. Ustedes recuerdan, chicos, en el primer conjunto están las preimágenes, ¿verdad? Y en el segundo conjunto están las imágenes. Entonces, si yo quiero buscar la imagen de 3, buscamos el 3 acá para luego poder buscar su imagen, ¿verdad? Entonces, aquí está el 3, sí, pero ¿cuál es la imagen de 3? Ya la imagen de 3 sería el 2. Simple y sencillamente la imagen del 3 sería el 2. Y si buscamos ahora la preimagen de 3, es al revés. Aquí está el 3, pero su preimagen es el 4. ¿Verdad? Su preimagen, aquí está, es el 4. Muy bien. Preguntas hasta el momento con diagramas, chicos. Dominio, codominio, imágenes. ¿Todo está claro? Muy bien. Sí. Si hay dudas me avisan, ¿verdad, chicos? Esto lo hemos repasado bastante, entonces yo estoy seguro que se les va a hacer muy, muy sencillo, porque sí, fue como 2 semanas casi que estuvimos trabajando la parte de funciones. Entonces,
Yo sé que se les va a hacer sencillo. Recuerden que las funciones también las podemos analizar con gráficas, que en teoría es lo mismo, en la buena teoría, ¿verdad? Es lo mismo, pero representado gráficamente. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo les doy la siguiente gráfica. ¿Sí? Les doy esta gráfica, empieza acá. Empieza, digamos que en el menos 5 de X y el menos 4 de Y, digamos, ese par ordenado sería menos 5,4. Y digamos que esta gráfica hace este recorrido acá. Y llega hasta acá. Llega, qué sé yo, hasta el 7. Y acá digamos que hasta el 3. Vamos a ver, digamos que por aquí hay un puntillo que es el menos 1,2. Por aquí hay otro puntillo que es 2, menos 2, por ejemplo. De ahí yo también les puedo pedir a ustedes el dominio, el ámbito. Recuerden que en gráficas no les voy a pedir el codominio, la otra vez les dije, ¿verdad? En gráficas no les voy a pedir codominio, solamente les voy a pedir el dominio y el ámbito. Bueno, y las imágenes, por supuesto. Por ejemplo, la imagen de 2 y la preimagen de 2. Y también habíamos visto creciente y decreciente, ¿verdad? Muy bien. Empecemos con el dominio. El dominio eran los elementos del eje X, ¿verdad? El rango que abarca el eje X. En este caso, chicos, el eje X de esta gráfica empieza desde el menos 5 y abarca hasta el 7. Es decir, abarcan ese rango, ¿verdad? El eje X desde el menos 5 hasta el 7. Si ustedes observan, después del menos 5 aquí hacia atrás no hay nada, no hay gráfica. Y después del 7 para la derecha tampoco hay gráfica. Es decir, esta gráfica está encerrada, su dominio está encerrado entre menos 5 y 7. Ese es el dominio de esta gráfica, menos 5,7. El menos 5 está cerrado y el 7 también está cerrado. Si analizamos el ámbito era lo mismo, pero en el eje Y. Es decir, ¿dónde está encerrado el eje Y de esta gráfica? El eje Y de esta gráfica está encerrado entre menos 4 y el 3. Para arriba del 3 no hay más gráfica y para abajo del menos 4 no hay más gráfica. Es decir, el ámbito está encerrado entre el menos 4 y el 3. Cerrados ambos también. Imagen de 2. Recuerden que las imágenes están en el eje Y. ¿Verdad? En el segundo conjunto. Y en el eje X están las preimágenes. Entonces, si a mí me piden la imagen de 2, yo busco el 2 acá para poder contestar su imagen. Busco el 2 en la X para poder contestar su imagen. Y si analizamos y vemos el par ordenado, la imagen de 2 sería menos 2. Y en el momento en el que me piden la preimagen de 2, buscamos el 2 acá para poder luego buscar su preimagen, que estaría en X. ¿Verdad? Y que nos daría menos 1. Ok. Para crece y decrece, chicos, habíamos dibujado un personaje, ¿se acuerdan? Yo creo que hasta nombre le habíamos puesto. Esta persona va a caminar sobre la gráfica siempre hacia la derecha. Es decir, empieza en el extremo izquierdo de la gráfica y de ahí empieza su recorrido. Esta persona empieza acá, en este punto, y empieza a subir. Quiere decir que esta gráfica, en primera instancia, es creciente. La primera parte de esta gráfica, esa que estoy subrayando en amarillo, es creciente. Ok, pero ¿de dónde a dónde? O sea, ¿cómo hago yo para enmarcar en dónde fue creciente esa gráfica? Eso lo veíamos en el eje X. Vamos a decir que fue creciente en ese rango, en ese recorte de gráfica.
que sería entonces desde el menos 5 hasta el menos 1, ¿verdad? Ese es el lapso en el que la gráfica es creciente, del menos 5 al menos 1. Claro, de este punto de acá que vale menos 5, sube, sube, sube hasta este punto de acá que vale menos 1. Entonces es creciente desde el menos 5 hasta el menos 1. Ahora, el menos 5 está cerrado, ¿verdad? El menos 5 es un punto cerrado. El menos 1, chicos, y esto lo habíamos hablado, el menos 1 también está cerrado. Pero recuerden que cuando íbamos a hacer un cambio de creciente a decreciente o viceversa, de algo decreciente a algo creciente, en cualquiera de los dos casos, el punto se colocaba abierto, ¿verdad? De eso lo hablamos. Entonces, yo voy a decir que la gráfica es creciente del menos 5 que está cerrado hasta el menos 1, que también está cerrado, pero que como va a haber un cambio ahí de monotonía, porque ahora va a empezar a decrecer, entonces se colocaba abierto. Recuerden que esos cambios iban abiertos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando llegamos al menos 1? Y ahí, simple y sencillamente la gráfica empieza a decrecer. Es decir, en este punto, la gráfica empieza a bajar en ese lapso de acá. ¿Y baja desde dónde hasta dónde? Baja desde el mismo menos 1 hasta el recorte que me quedan 2, ¿verdad? Entonces, sería decreciente desde el punto que vale menos 1 hasta el punto que vale 2. Profe, ahí el menos uno sería abierto o cerrado. Abierto. La misma razón, en el menos 1 hay cambio. Y siempre que haya cambio de régimen, vamos a colocarlo abierto. De hecho, el 2 también va abierto. Ok. El 2 también va abierto porque vea que el punto del 2, bueno, está cerrado, pero hay un cambio de régimen de variación, se llama esto, o de monotonía, es lo mismo. Cambia la gráfica, ya no va bajando, sino que aquí hay un cambio en el que empieza a subir. Entonces también queda abierto. Y el último momento de la gráfica, la última parte de la gráfica, que sería esta que estoy subrayando ahora, la gráfica en ese pedazo crece. Que si vemos el recorte de gráfica, quedaría entre el 2 y el 7, ¿verdad? Entre el 2 y el 7 estamos viendo que queda la parte, y es creciente. Entonces vamos a poner una unión en la parte creciente, una unión, y vamos a decir que vuelva a crecer desde el 2 hasta el 7. El 2 va abierto, la misma razón de antes, ¿verdad? Hay un cambio. El 7 está cerrado y aquí ya no hay cambios. El 7 sí lo debemos colocar cerrado, chicos, porque ya no hay cambios de régimen de variación, ¿verdad? Pues ahí sí se le respeta la parte de que está cerrado. Muy bien, chicos. Más o menos. Sí. Hacemos un ejemplo más, ¿verdad? Creo que sí, pero tengo una pregunta. Díganme. Pero no es de gráfico, es un para arriba, es un todo para arriba. Digamos, esa. Ahí el ámbito, ¿cómo hizo para conseguir el ámbito? Recuerde que el ámbito son los elementos del segundo conjunto, todos los que están acá, que se utilizan. Es decir, que tienen relación con alguno, que tienen preimagen. En este caso, todos los elementos que están acá tienen preimagen, ¿verdad? Entonces, todos son parte del ámbito. Si recuerda la de antes, en la de antes el 7 no tenía preimagen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando calculamos el codominio sí son todos. Todos los elementos del segundo conjunto, ¿verdad? Por supuesto, porque ya sabemos que los primeros elementos son del dominio. Pero a la hora de calcular el ámbito son solo los elementos que tienen preimagen, que tienen relación con algún número del otro conjunto. En este caso, el ámbito fue solamente el 5. De esa razón. Ok, ok. Sí, lo que pasa con la 2 es que todos los elementos tenían preimagen. Entonces, ¿qué pasa? Todos los elementos van a ser parte del ámbito. Pero eso no siempre sucede. Eso ya pues va a variar en cada ejercicio, ¿verdad? Depende. Sí, sí. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Cualquier otra consulta que tengan me avisan, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica más.
La gráfica. Bueno, vamos a colocar acá un menos 1 también. Muy bien. Igual, en esa gráfica quiero que calculemos el dominio. El dominio y el ámbito, primero que nada. Ok, luego quiero que calculemos dónde crece, dónde decrece y dónde es constante, porque esta gráfica tiene una parte constante, incluso ahorita recordemos bien qué era. Y aparte quiero que me calculen la imagen de 3. Y la preimagen de -1. Listo. Muy bien, chicos. Esta gráfica tiene un detallazo y es que esta flecha, bueno, es infinita, ustedes ya lo saben. Esta flechita, chicos, antes de empezar a analizar el dominio y todo lo demás, hay que tomar en cuenta algo. Esta flechita va para atrás, ¿verdad? O sea, cada vez va avanzando más hacia el menos infinito, hacia atrás, pero al mismo tiempo va subiendo la flecha. Es decir, esta flecha toma dos direcciones. Toma una dirección que es menos infinito, si lo estamos viendo hacia la izquierda. Pero si consideramos el hecho de que va para arriba va para el más infinito. Y hay gente que dice, profe, pero ¿cómo es posible que esta flecha vaya para el menos infinito y también para el más infinito? Claro, puede suceder, no hay ningún problema. Lo que pasa es que si yo estoy analizando el dominio es el que se ve en el eje X, ahí me interesaría que el menos infinito, ¿verdad? Porque va para la izquierda. Pero si yo estoy analizando el ámbito, que el ámbito recuerden que es en el eje Y, es decir, en esa dirección que acabo de escribir ahí me interesaría más el más infinito. ¿Verdad? Entonces vamos a analizar bien eso. Si yo estoy analizando el dominio, recuerden que el dominio es el recorrido en el eje X que hace esta gráfica. Yo acá tendría que decir que este dominio viene desde atrás, desde el menos infinito. ¿Verdad? Ese es el recorte que tiene. ¿Y hasta dónde llega acá? Hasta el 4. Por lo tanto, el dominio de esta gráfica sería desde menos infinito hasta 4. ¿De acuerdo? Infinitos recuerden que siempre han abiertos, ¿verdad? Y el 4 está cerrado. Muy bien. Ahí tendríamos ya la parte del dominio, de menos infinito hasta el 4. Cuando analicemos el ámbito, lo que sigue, recuerden que para el ámbito tenemos que analizar el recorte que hace la gráfica abajo y arriba. Es decir, esta vez yo voy a decir que el ámbito empezó desde el -1, que es el punto bajo, ¿verdad? Pero para arriba, yo tendría que considerar que esta flecha va para el más infinito para arriba. Infinitos siempre abiertos y el -1 va cerrado, ¿verdad? Ven, chicos, una flecha puede comportarse de esa manera. Ahora, si la flechita fuera, digamos, para allá, por decir un ejemplo, para allá es más infinito a la derecha y va para arriba, más infinito para arriba también. Es decir, no afectaría porque sería más infinito tanto para el dominio, ¿verdad? Tanto para el dominio que es para allá, como para el ámbito que es para arriba. Pero en este otro caso, como la flechita esta va para la izquierda y para arriba, digamos de alguna forma, hay que considerar que para la izquierda es menos infinito, ¿verdad? Porque aquí van negativos los números, y para arriba es más infinito, más bien. Entonces eso es lo que hay que considerar ahí. ¿Está claro eso? ¿Sí, chicos? Sí. Ahí lo repasan bastante, ¿verdad? Ok, vamos ahora con crece, decrece y constante. Para eso vamos a dibujar una persona acá. Esta persona lo primero que hace es bajar. Es decir, esta gráfica, lo primero que sucede es que decrece. Claro, decrece. Empieza a decrecer, 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 decrecer. Recuerden que para eso hacíamos un recorte, ¿verdad? Decrece desde aquí, que es, bueno, infinito, hasta aquí.
Chicos, ¿alguno me podría decir desde dónde decrece esta gráfica? Desde menos infinito hasta menos 1. Ok, sí decrece desde menos infinito, correcto, porque viene desde atrás, ¿verdad? Que está el menos infinito, pero no hasta 1. Es que recuerden que el recorte se hace en el eje X, entonces yo diría que desde menos infinito hasta el 0. ¿Lo vieron, chicos? Desde menos infinito hasta el 0. Recuerden que crece y decrece y constante se analizan a partir del eje X. Por eso es que los recortes que yo le hago a la gráfica son acá, al eje X. Yo voy recortando por partes el eje X. Entonces, yo diría que esta gráfica decrece desde el menos infinito, sí, de acuerdo. Pero cuando llega acá abajo, a este punto, si vemos el recorte que fue en el eje X, sería el 0. Cuesta un poquillo ver ese 0, pero ahí hay un 0. Profe, ahí está creciendo. Ay, sí, mira, fíjense. Sería acá más bien menos infinito, coma 0. Sí. Entonces, decrece desde menos infinito hasta 0. Después del 0, en el siguiente recorte, que el siguiente recorte va entre el 0 y el 2, ¿verdad? ¿Qué hace la gráfica? Sube, crece. Quiere decir que en ese rango, en ese otro recorte, estaríamos diciendo que la gráfica es creciente. Y es creciente desde el 0 hasta el 2. Abiertos, ya sabemos por qué pasan los abiertos acá. Ay, sí crece, ¿verdad? Ya sabemos por qué pasan los abiertos acá, chicos. Son abiertos porque hay un cambio en el régimen de variación, ¿verdad? Entonces, cuando hay un cambio en el régimen de variación, se dejaba abierto. Y el último recorte de esta gráfica iría entre el 2 y el 4, que lo que sucede en ese momento es que la gráfica es constante. Eso significa que ni sube ni baja, ¿verdad? Es constante. Entonces es constante desde el 2 hasta el 4. El 2 queda abierto porque ahí había cambio en el régimen de variación, pero en el 4 sí lo tendríamos que colocar cerrado porque ya no hay cambios en el régimen de variación, entonces sería de 2 a 4. Muy bien. ¿Estamos ahí claros con la parte constante? ¿Sí, chicos? Profe, es que yo tengo un problema con lo de decrece, porque un 0, porque Ok. si el menos 1 está en Y también. Sí, pero recuerde que crece y decrece y constante lo analizamos a partir del eje X. Siempre lo que es crece, decrece y constante se analiza a partir del eje X. De hecho, que por eso es que los recortes que nosotros hacemos son al eje X, digamos. Por ejemplo, yo acá diría que la gráfica es decreciente desde el menos infinito hasta el 0. Es decir, en este rango que va acá desde menos infinito hasta este punto acá que sería 0, es decreciente. Luego crece desde el 0 hasta el 2. Ve que lo que vamos analizando es el eje X. Y luego del 2 al 4 es constante. Si yo digo que al menos 1, estaría tomando un valor que está en el eje Y. Y crece, decrece y constante siempre se analizan en el eje X. Más o menos. Ese 0 cuesta un poco verlo, chicos. Cuesta un toquecillo ahí. Pero bueno. Profe, Dime. y ese, en la parte de crece, ese menos 2 que está en X, no, Este de acá. ajá, Sí, ese menos 2 es parte de, pero es que vamos a ver. Yo puedo decir que la gráfica decrece desde menos infinito hasta el menos 2. Y estaría correcto, porque es cierto que de menos infinito hasta menos 2 decrece. Pero en el menos 2 fue donde terminó de decrecer. No, la gráfica siguió decreciendo, sigue y sigue decreciendo hasta el menos 1 e incluso hasta el 0. No decrece solamente hasta el menos 2. Entonces, ese menos 2, pues es parte de la gráfica y todo lo demás, pero yo no puedo decir que la gráfica decrece hasta el menos 2 porque realmente decreció hasta el valor 0. ¿De acuerdo? Es como que yo diga que terminó de crecer en el menos 1, lo mismo. El menos 1, el recorte me quedaría aquí. ¿La gráfica terminó de decrecer en el menos 1? No. Terminó de decrecer en el 0, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ese 0 cuesta mucho verlo, chicos. Cuesta un toque porque de lo más lógico suena
Suena demasiado lógico, suena demasiado sencillo que usted diga que decrece desde menos infinito hasta menos 1. Suena lo más lógico del mundo. Claro, si uno literalmente está viendo que donde la gráfica terminó de decrecer fue en el menos 1. Lo que pasa con este menos 1 es que está en Y. Yo tengo que ver el valor en el eje X, que es 0. Y está sobre la línea, digamos, el punto. Está sobre la línea, exactamente, sobre el puro 0, digamos. Es como que este personaje vuelva a ver para arriba y el número que va a ver en el eje X es el 0. Cuando llegó a este punto, ¿verdad? Entonces, él diría que decreció hasta el 0, digamos. Ok. Continuamos entonces, chicos, ¿no hay más dudas? Ahora, para efectos de examen, recuerden que ustedes van a tener de todas formas de los apuntes a mano y todo lo demás. Entonces, voy a meter ejemplos en los que se utiliza ese 0. De una vez se los voy a advertir, chicos, para que sean cuidadosos. Pero como ustedes van a tener los apuntes a mano y todo lo demás, yo estoy seguro que se van a acordar. Y más que acordarse, es entender por qué hasta el 0, ¿verdad? Eso es lo que necesito, que usted entienda que la gráfica decreció desde el menos infinito hasta este punto, que realmente en el eje X, este punto vale 0. Ok. Imagen. Profe, Oh, es que no me quedó muy claro eso. ¿Por qué es hasta el 0? porque es en el eje X que tenemos que analizar crece, decrece y constante. Entonces, cuando yo digo que la gráfica viene decreciendo desde menos infinito y que viene bajando y bajando y bajando y bajando y llegamos a este punto, yo no puedo decir que es hasta el menos 1 porque el menos 1 es un valor que pertenece al eje Y. Si ese punto, si este valor de acá, nosotros lo observamos en el eje X, que es donde realmente se debe observar, en el eje X vale 0. Ahora, es como cuando uno hace los recortes, ¿verdad? Es que es como que yo O sea, todos los números que estén ahí en esa línea, de menos 1 hasta el infinito, hasta menos infinito, en esa línea es 0. Sí, bueno, es 0 donde termina, ¿verdad? Es decir, ese intervalo viene desde menos infinito y termina en 0. Ahí es donde finalizan la parte decreciente. Uh-huh. Es que los recortes que hacemos siempre para ver esto, por eso es que se hacen así, chicos. Por eso es que se hacen así por partes. Vean, esta primera parte viene desde el menos infinito, hasta el 0. La siguiente parte va desde el 0 hasta el 2 y la siguiente parte va desde el 2 hasta el 4. Ven cómo vamos agarrando por lapsos, por partes, dependiendo de dónde crezca y dónde decrezca. Y el valor que hay que tomar aquí es el 0. Porque vamos analizando el eje X. Entonces, desde menos infinito hasta 0 la primera parte. Luego del 0 al 2. Y luego del 2 al 4. Todo lo tomamos en el eje X. No podemos tomar ese menos 1 del eje Y. ¿Les aclaré más o menos, chicos? ¿O lo explico de otra forma? Bueno, ya no se me ocurriría otra forma, yo creo, de explicarlo. ¿Sí está claro por qué el 0, chicos? Sí. Ahora sí, un poquito, por lo menos. Ahí lo repasan, ¿verdad? Ahí lo repasan. Ok, imagen de 3. Las imágenes, recuerden que están en el eje Y. Es decir, acá vamos a encontrarnos las imágenes. Y las preimágenes las vamos a encontrar en el eje X. Ok. Entonces, si yo quiero buscar la imagen de 3, o sea, yo ocupo buscarle la imagen al 3, la imagen va a estar en el eje. Entonces, lo es que ubico, no, porque es que el 2 sería la preimagen de 3. O sea, si usted observa este 3, usted dice, ¿qué es el 3? Ajá, el 2. Pero me estarías contestando una preimagen. Me estarías contestando un 2, que es una preimagen. Y yo les pedí una imagen del 3. Entonces, vean lo que hay que hacer. Voy a ubicar el 3 en el eje X. El 3 en el eje X estaría más o menos aquí, ¿verdad? Obviamente, entre el 2 y el 4. Y le vamos a buscar su respectivo valor, que estaría aquí. Entonces, si yo ubico el 3, si yo ubico este 3, que estaría aquí, y le busco ahora sí su imagen, ahora sí busco su imagen, sería el 3. Es decir, la imagen del 3 sería el 3. Necesito que me comprendan por qué el 2 no. Porque si usted me contesta 2, usted estaría contestándome una preimagen, empezando por ahí. Me estaría contestando un valor de preimagen y yo les pedí una imagen. Entonces, el 2 sería la preimagen del 3. ¿Verdad? Sería la preimagen. Aquí más bien. El 2 sería la preimagen del 3.
Entonces, para poder ver la imagen del 3, es necesario colocar el 3 en el eje X para luego buscarle su imagen. Entonces, aquí está el 3, pega el punto y su imagen sería 3. Entonces, la imagen de 3, y ahora sí estoy contestando una imagen, ¿vean? Un Y. La imagen de 3 sería el 3. ¿De acuerdo? Ahora, la preimagen de -1. Esa preimagen sí está un toquecillo complicado. El -1 está acá. Lo que pasa con ese -1 es que como está en la pura línea, si yo le quisiera buscar su preimagen, recuerden que la preimagen está en X. Chicos, la preimagen de 3 es el 0. La preimagen del -1, perdón, es el 0. Porque si yo le busco la preimagen que es en el eje X, me voy directo acá. No hace falta desviarse como en estas que uno se va para acá y se desvía. No hace falta porque está en línea recta completamente, ¿verdad? El eje X. Entonces, la preimagen de -1, está, aquí está el -1, y su preimagen sería el 0. ¿De acuerdo? Porque las preimágenes se buscan en el eje. Volvemos a lo mismo de antes. Ese 0 es el eje, es el X, digamos, del -1, ¿verdad? Es la preimagen del -1. Razón similar por la cual no utilizamos el -1 en crece y decrece, porque el -1 está en Y. Pero como me piden la preimagen del -1, y recuerden que la preimagen es el X, o sea, me piden el X del -1, entonces aquí está el -1 y su X o su preimagen sería el 0, lo mismo que hablábamos antes, ¿verdad? Así que esa sería ahí la respuesta. Bueno, chicos, aquí quedamos ya con la parte del repaso. Estudien bastante, el examen no va a venir tan complicado. Va a venir ahí término medio. Tienen que repasar bastante todos los detalles, ¿verdad? Yo sé que son muchos detalles, más que todo en la parte de gráficas. Realmente es donde se complica un poco, porque la parte de diagramas no es tan complicada, es mucho más sencilla. En la parte de diagramas. Pero sí, en la parte de gráficas, repasarse bien lo que es dominio, ámbito. Bueno, dominio y ámbito tampoco son tan complicados. Casi les digo que lo único complicado de este examen es las imágenes y las preimágenes. Y casi que nada más en la parte de gráfica, ¿verdad? Incluso, porque en la parte de diagramas también estaba muy fácil. Eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, ahí nos estamos hablando la otra semana. Profe, Bueno, profe. Oh, los horarios están en Classroom. de examen. Ajá. El que envía sus horarios es chico. No sé si, yo creo que se los envió por correo, ¿no? A Woodit. Pero bueno, el de física es el lunes y el de mate es el miércoles. Eso sí, sí lo sé. Okay. Sí, si no se los piden a chico. Bueno, Bueno, chicos. gracias. Chao, profe. Mucho gusto, chicos. Chao. Que tengan buen día. Chao.